Cuando Ángela llegó a su casa, Paul estaba parado frente a su puerta. Dijo que solo quería recoger algunas pertenencias que él había dejado la última vez que había estado allí. Ángela, aunque con mucho miedo, aceptó buscar las cosas y entregárselas. Fue entonces cuando Paul le confesó que su amigo Dan no era real y que solo lo había inventado para llamar la atención. La situación se volvió mucho más extraña cuando Paul le empezó a decir a Ángela cosas incoherentes, como por ejemplo, que el buen Paul estaba junto a ella, pero que el mal Paul estaba luchando por salir. Ángela, aterrorizada, le dijo que se fuera y que no quería volver a verlo nunca más. Paul finalmente se fue y Ángela de inmediato llamó a la policía pidiendo una orden de restricción. A las 7 de la tarde del día siguiente, Paul le envió un mensaje de texto, pero Ángela le contestó diciéndole que ya no quería saber más nada con él. Luego a las 7:30, Paul le envió otro mensaje a Ángela. Y en el mensaje decía: Ángela, necesitas llamar a la policía ahora mismo. Haz que lleguen y cuando estén allí, llámame. Te diré a ti y a ellos por qué. Necesito que entiendas que este es mi lado bueno ahora mismo. Ese lado bueno no durará mucho, especialmente si es rechazado. Llama a la policía y cuando estén allí, llámame y ponme en altavoz. Ángela no contestó a este mensaje, pero luego a las 8:15, Paul le envió otro más, en el que dijo: ya están ahí, ve a la casa de un vecino hasta que lleguen. No estoy cerca en este momento. Necesito que entiendas completamente que este es el lado bueno. Aún así no puedo mantenerlo por mucho tiempo y necesito un refuerzo positivo para que permanezca por periodos prolongados. Sé que tienes miedo ahora mismo y con razón, pero debes saber que estoy haciendo esto por ti, ¿de acuerdo? Ángela una vez más no contestó, aunque seguramente, creo yo, debió haber tenido muchísimo miedo en ese momento. 3 minutos después, a las 8:16, Paul le envió otro mensaje. En este decía: necesito que seas positiva conmigo. Está bien, alienta lo bueno. Sé que suena raro, pero así es como sucede en mí. No estás a salvo en esa casa. He robado algunas de las llaves de tu casa. Esa última parte sonó verdaderamente aterradora. Hasta ahora todo esto parece literalmente el guión de una película de terror. Ángela, aterrorizada, llamó a la policía nuevamente. Llamó en total 4 veces esa noche, pero casi no le prestaron atención. Así ella se empezó literalmente a desesperar y a llorar. Y todo fue peor cuando se dio cuenta de que Paul en verdad había robado algunas llaves de su casa. Después de ese último mensaje de Paul que decía esto de las llaves, Ángela decidió irse a la casa de uno de sus vecinos de inmediato para sentirse un poco más segura en caso de que Paul regresara. Allí les explicó a sus vecinos que el hombre con el que ella había estado saliendo durante el último tiempo la estaba acosando y que temía que pudiera hacerle daño. Los vecinos, sintiendo que algo malo en verdad podía pasar, la dejaron quedarse con ellos. Finalmente, a las 9 de la noche, 2 policías llegaron a la casa de Ángela y la llevaron a la estación de policías de Paul McGuire, en donde ella explicó todo lo que Paul había estado haciendo. Fue entonces cuando finalmente se emitió una orden de violencia doméstica en el nombre de él, es decir, de Paul. E incluso mientras Ángela estaba en la estación haciendo la denuncia, Paul la llamó a su celular, pero esta vez respondió uno de los oficiales de policía. En cuanto Paul se dio cuenta de que no era Ángela, colgó, pero a los minutos volvió a llamar. Esta vez sí entabló una conversación con el oficial y le dijo que no podía confiar en el otro Paul porque no sabía de lo que era capaz de hacer. El oficial le advirtió a Paul que su comportamiento estaba aterrorizando a Ángela y le informó que se había emitido una orden en su contra, por lo que debería dejar de llamarla y dejar de enviarle mensajes. No obstante, para llegar a hacer que esta orden de restricción en contra de Paul fuera verdaderamente válida, debían entregársela a él en persona. Ángela entonces le dijo a los oficiales que al día siguiente seguramente podrían encontrar a Paul en el aeropuerto, ya que debía volar a Queensland para una audiencia por su libertad condicional. La policía le aseguró a Ángela que irían ahí para buscarlo. Después de la denuncia, Ángela siguió todos los consejos de los policías para mantenerse segura. Llamó a su madre en primer lugar para que fuera a su casa y se quedara allí por un tiempo. Además, le informó a todos los vecinos sobre la situación para que estuvieran atentos. Esto la hizo sentirse un poco más segura, e incluso regresó a trabajar al día siguiente al hospital, con el objetivo de claramente terminar su capacitación como médica. Aunque los oficiales le sugirieron a Ángela que cambiara su número de teléfono, ella no pudo hacerlo porque conservar su número era crucial para su trabajo. Así que, lamentablemente, Ángela recibió llamadas de Paul a la mañana siguiente.
El 31 de octubre, justo en Halloween, a las 6:30 de la mañana, Paul le envió un mensaje a su madre en el que decía: «Mamá, estoy en problemas otra vez. Perdí el rumbo y estoy huyendo. Soy un desastre». La madre respondió: «Lo siento, pero necesitas ayuda. No podemos ayudarte». Y sabías el resultado. Huir no es la respuesta. Paul a esto contestó: «Soy un psicópata. Realmente lo soy. ¿Podrías llamarme más tarde? Perdí el rumbo otra vez. Por favor, no me dejes solo». Mientras tanto, la madre de Angela viajó hasta Paul McGuire para quedarse con su hija en su casa. Angela fue descubriendo qué llaves de su casa faltaban y contactó al dueño de la vivienda para que cambiaran las cerraduras. Además, ella escondió cuchillos por toda la casa, por cualquier cosa. Quería estar lista para defenderse por si Paul llegaba a entrar. Angela incluso pensó en contarles a sus compañeros de trabajo por lo que estaba pasando. Quizás no toda la historia en detalle, pero sí lo suficiente como para que supieran que si ella un día no se presentaba al trabajo de forma sorpresiva, debían llamar a la policía. Mientras tanto, los policías fueron al aeropuerto como Angela había sugerido para interceptar a Paul, pero él no se encontraba allí. Resultó ser que Paul había llamado un día antes para dar aviso de que no se iba a presentar en su audiencia de libertad condicional, porque supuestamente se sentía enfermo. Entonces pospusieron la audiencia para otro día. Aunque era muy frustrante, la policía no podía hacer mucho más, ya que no se trataba de una orden de arresto, por ejemplo, como para que se pusieran a buscar a Paul por todos lados y a encontrarlo como sea. Se trataba simplemente de una orden de restricción. Paul entonces se quedó y se estuvo escondiendo en la misma ciudad de Angela, Port McGuire. Ese mismo día, a las 10 de la mañana, fue a una tienda de armas de fuego e intentó comprar un arma. Pero cuando le dijeron que debía mostrar su licencia de conducir, se echó para atrás, sabiendo que su licencia estaba suspendida. Así que en lugar de eso, Paul decidió comprar una Taser. Esta es un arma diseñada para interceptar a una persona o animal mediante descargas eléctricas. El día 1 de noviembre, Paul devolvió el auto Toyota Corolla que había alquilado y lo cambió por una minivan. Le dijo al personal de alquileres que necesitaba algo más grande. Sin embargo, más tarde ese mismo día devolvió la minivan y pidió el Corolla de vuelta, alegando que la minivan le había resultado demasiado grande. El gerente, al recibir la minivan de vuelta, notó que el vehículo estaba lleno de basura y extremadamente sucio, a pesar de haber sido usado por tan solo unas pocas horas. A las 3:25 de la tarde, las cámaras captaron a Paul llenando de gasolina el Corolla. Además, en la estación compró un bidón lleno de gasolina. Más tarde le envió un mensaje de texto a su hermana y cuñado diciendo: «Puedes llamar a la policía, esto no es una broma, no volveré a llamar. Tengo que hacer esto antes de cambiar y que alguien salga lastimado. Tienes que alejarte de mí, no estoy a salvo, mamá tampoco». Ninguno de los miembros de su familia respondió a estos mensajes, ya que ellos habían pasado años tratando de ayudar a Paul y lidiando con todo esto, y se les había aconsejado que no debían contestar a este tipo de cosas. Al día siguiente, Paul volvió a la ferretería en donde había comprado varias cosas días anteriores, y compró un martillo, una palanca y brindas. Esa misma noche, 2 oficiales de Nueva Gales del Sur realizaron un control de bienestar en el departamento que Paul compartía con Elisa. Elisa ahí les informó a los policías que no había visto a Paul en varios días, y pensó que probablemente estaba en lo de su novia en Port McGuire. Lo preocupante fue que los oficiales no se pusieron en contacto con Angela para corroborar esto ni nada, siendo que se trataba de una persona que había faltado a su audiencia de libertad condicional. El día 3 de noviembre, Angela fue a trabajar al hospital como de costumbre, y su madre regresó a su casa. Por lo tanto, Angela se quedaría ya sola a partir de ese día. Alrededor de las 3 de la tarde, uno de los vecinos de Angela notó a un hombre sin camisa dentro de la casa de ella, más específicamente en la cocina. Más tarde vieron al mismo hombre afuera, fumando un cigarrillo en el porche trasero. Este hombre claramente era Paul, y estaba dentro de la casa de Angela sin que ella lo supiera. A pesar de lo grave que se veía todo, los vecinos no le dijeron nada a Angela sobre el intruso. O sea, no entiendo cómo, sabiendo lo que ella estaba pasando, no le dijeron nada, pero bueno, actuaron así. De esta forma, a las 5 de la tarde, Angela llegó a su casa del trabajo sin saber lo que habían visto sus vecinos y sin sospechar que el peligro le esperaba en el interior de su propia casa. Ella entró a la vivienda, encendió la televisión y se puso a calentar un tazón de espaguetis que su madre le había preparado.
Luego fue a su habitación a empacar un cambio de ropa para pasar la noche en la casa de su prima. En cuanto Angela entró a su dormitorio, Paul saltó desde el vestidor. Con un cuchillo en la mano se abalanzó sobre Angela antes de que ella pudiera, aunque sea, procesar lo que estaba pasando. Paul le tapó la boca a Angela y le dijo con una mirada intensa que solo quería hablar. Angela, temblando de miedo, le suplicó que la dejara ir. Pero Paul le advirtió que no le convenía y que además había quitado todos los cuchillos que ella había escondido en su casa. En un momento Angela le pidió permiso a Paul para usar el baño. Y no sé por qué, pero Paul aceptó y la dejó ir. Pero fue vigilando todos sus movimientos. Angela fue al baño solo con la idea de intentar ganar algo de tiempo, mientras pensaba en qué podía hacer para escapar. Cuando salió del baño, Paul la hizo sentarse a Angela en la cama y empezó a interrogarle y le exigió que le contestara en dónde había estado y con quién había estado. Angela en ese momento empezó a pensar que tenía que actuar rápido o iba a morir ese mismo día. Entonces, en un momento se levantó, corrió lo más rápido que pudo hacia la puerta de su casa. Pero Paul la alcanzó y comenzó a apuñalarla brutalmente en las piernas y en la cadera. Angela no se dio cuenta de inmediato de las puñaladas. Sin embargo, en un momento vio sangre y en ese segundo entró en shock. Angela recibió un total de 11 heridas en el pecho, los brazos y las piernas. Fue en ese segundo, en medio de ese terror y soledad, que Angela se dio cuenta de que iba a morir ese día en su propia casa. Sin embargo, ella, con la poca fuerza que le quedaba, logró ponerse de pie. Pero Paul la agarró de nuevo. Esta vez, en lugar de apuñalarla, comenzó a verter gasolina sobre ella, empapándola de pies a cabeza. Los ojos y la boca de Angela le ardían un montón. Ella estaba segura de que Paul planeaba prenderla a fuego. Angela estaba en verdad totalmente aterrorizada y no es para menos. Pero no se rindió. Mientras todo esto sucedía, un vecino llamado Steve estaba afuera paseando a su perro, cuando escuchó un grito proveniente de la casa de Angela. Su instinto le dijo que algo estaba mal. Así que el vecino agarró una palanca que tenía en su camioneta y corrió hacia la entrada de la casa de Angela. La gasolina, aunque no crean, permitió que Angela se liberara del agarre de Paul, porque él se resbaló con ella y cayó al suelo. A ese segundo, Angela lo aprovechó y corrió hacia la puerta principal de su casa. La abrió e inmediatamente vio a su vecino Steve ahí parado fuera. Steve se sorprendió un montón al ver a la joven salir totalmente cubierta de sangre. Angela salió de su casa desesperada y le gritó a su vecino: «Voy a desangrarme hasta morir. Por favor, llame a una ambulancia». O sea, ¿ustedes se imaginan lo que debe haber sido ese momento para todos, tanto para Angela como para su vecino? Bueno, lo de Angela ni hablemos. Un terror totalmente absoluto, un momento espantoso que debe ser indescriptible. No sé, no se debe poder ni describir el terror que debe ser vivir eso. Y para el vecino, digo, imagínense ustedes estar paseando al perro y de la nada ver una situación así, que una persona sale de su casa totalmente ensangrentada. Es un verdadero espanto todo. Steve de inmediato llevó a Angela a su garage y le pidió a su hija Amy que por favor llamara a una ambulancia. Mientras esperaban, Angela, que recordemos era médica, con mucho esfuerzo le dio a su vecino instrucciones sobre cómo debía tratar sus heridas. A medida que se enteraban, se fueron acercando cada vez más y más vecinos para ver cómo estaba la joven. Todos los vecinos en verdad fueron increíblemente solidarios con Angela. La tomaban de la mano, la animaban y le decían que todo iba a estar bien. Finalmente llegaron tanto los paramédicos como también la policía. Así, mientras Angela era trasladada al hospital, los oficiales comenzaron a buscar a Paul por el vecindario. Pero él ya había huido. Se había escapado corriendo por la parte trasera de la casa de Angela, en donde había dejado estacionado su auto. Se había subido al mismo y se había ido a toda velocidad. Pocos minutos después que la ambulancia llegara, Paul llamó por teléfono a Angela. El vecino Steve, que estaba en la ambulancia acompañando a Angela, contestó esta llamada. Paul de inmediato le preguntó por Angela. Le dijo que su intención no era hacerle daño y que simplemente quería hablar con ella. Steve, el vecino, horrorizado al reconocer la voz de Paul, le gritó y le colgó. Luego Paul le envió un mensaje a la madre de Angela por Facebook y en el mensaje puso: «Traté de detenerlo, le dije a la policía que hicieran más, pero no escucharon. Y ahora he lastimado a alguien que me importa profundamente. Espero que esté bien, me voy a suicidar y estoy seguro de que lo recibirás con agrado. Dile a Angela que lo siento, no fui lo suficientemente fuerte para detenerlo». Los oficiales, en un intento de localizarlo, transmitieron una descripción del vehículo
que había alquilado Paul, que era un Toyota Corolla, y además emitieron una alerta de que estaba armado y que era un hombre peligroso. Poco después, Paul le envió un mensaje a su madre diciendo: «Lo siento, mamá, estoy poniendo fin a mi vida». Unos minutos después, Paul llamó a la estación de policía. Habló de manera bastante confusa, informando que alguien había intentado apuñalar a su novia. Él hacía esto, era como que hablaba en tercera persona, no decía que era él quien estaba intentando hacer eso. Sin embargo, el agente que estaba detrás del teléfono se dio cuenta de todo esto e intentó convencer a Paul de que se entregara. Paul empezó como a oscilar entre hablar en tercera y en primera persona, iba como intercalando, hasta que en un momento se identificó finalmente como Paul, dijo que él mismo estaba haciendo todo eso y le comentó al oficial que debía proteger a Ángela. Le sugirió que pusieran guardias de seguridad en el hospital y en la casa de la madre y de la hermana de Ángela. Luego tuvo la caradurez de preguntarle al oficial cómo estaba Ángela, y cuando el oficial le informó que estaba viva, Paul comenzó a disculparse. Sin embargo, el oficial siguió intentando convencerlo de que se entregara, pero Paul en ese momento colgó el teléfono. No obstante, la policía utilizó esa llamada para rastrear el celular de Paul. De esta manera lo encontraron conduciendo hacia el norte por el Pacific Highway, que va a lo largo de toda la costa este de Australia. Mientras Paul iba conduciendo por esta carretera, intentó llamar a su ex psicólogo, pero la llamada lo llevó al buzón de voz. Luego hizo 2 llamadas a su ex esposa, en donde le comentó que había apuñalado a alguien y que casi le había prendido fuego. A las 9 de la noche los oficiales comenzaron a seguir el auto de Paul y trataron de detenerlo, pero él se negó y comenzó una persecución policial. No obstante, esta persecución se detuvo a las 9:15, es decir, tan solo 15 minutos después de que comenzó, debido a la velocidad y conducción peligrosa de Paul. Sin embargo, se reanudó cuando un vehículo policial sin marcar llegó a la escena. Los oficiales terminaron logrando que el vehículo de Paul se detuviera y le ordenaron salir del mismo. Paul salió del auto totalmente descalzo, vistiendo unos pantalones cortos y una sudadera. También llevaba un cuchillo en la mano. De repente, Paul se dio la vuelta y corrió hacia la franja central de la autopista, saltando una barrera de concreto. 3 oficiales empezaron a seguirlo por medio de la carretera, enfrentándose al tránsito que venía en sentido contrario, mientras le iban exigiendo a Paul que se detuviera y que por favor tirara el cuchillo. Paul no hacía caso y seguía intentando escapar, así que uno de los oficiales, que estaba armado con una linterna de alta potencia, intentó cegarlo a Paul temporalmente, pero nada daba resultado. De a poco más y más policías iban llegando a la escena para brindar ayuda, hasta que en un momento varios oficiales escucharon a Paul gritar: «¿Qué tengo que hacer para que me dispares? Quiero que me mates». Fue ahí cuando un oficial superior solicitó la presencia de un especialista en taser, el arma que les comenté hace rato, que se utiliza sobre la piel de las personas o de un animal y se hace una descarga eléctrica. De esta manera, un oficial que estaba ya entrenado en el uso de este tipo de armas llegó a la escena y se acercó a Paul por detrás con la intención de aplicarle la taser por la espalda. Esta suele ser generalmente como el área preferida para utilizar este tipo de armas. Sin embargo, cuando este oficial se iba acercando y ya estaba súper cerca de atacar a Paul, digamos, otro oficial, no sé por qué, le dijo a Paul, es decir, le advirtió que estaban a punto de atacarlo. Y esto hizo que Paul obviamente se alterara y mirara hacia atrás. Fue en ese segundo que el oficial que tenía la taser la activó e intentó dañar a Paul. Pero no tuvo éxito porque él justo se movió, entonces las púas del arma no terminaron penetrando en la piel de él. Hasta que en ese momento de golpe se escuchó un grito de dolor. Resultó ser que otro oficial de policía le había disparado directamente a Paul. No obstante, eso no lo detuvo. Paul siguió intentando escapar. Por lo tanto, ya muchos oficiales más ya comenzaron también a disparar. Dispararon varios tiros en ese momento hasta que de golpe, de nuevo el silencio se apoderó por completo del lugar. Paul yacía boca abajo en el suelo inmóvil. Los oficiales le pusieron esposas detrás de su espalda como medida de seguridad, pero luego se las quitaron y comenzaron a practicarle RCP. También llamaron a una ambulancia, pero cuando los paramédicos llegaron, Paul fue declarado oficialmente muerto. Mientras tanto, Ángela estaba en el hospital recibiendo tratamiento por las 11 puñaladas que habían recibido de su ex, y contra todo pronóstico sobrevivió. Cuando se enteró de lo que había pasado con Paul, se sintió bastante aliviada.
sabiendo que él ya no podría volver a lastimarla. Angela se recuperó completamente y en unas semanas ya empezó a trabajar de nuevo. Pero esta vez lo hizo sin miedo a que Paul pudiera aparecerse y atacarla nuevamente. Sin embargo, las cicatrices que le quedaron en su cuerpo le recordaban una y otra vez las acciones que Paul había cometido contra ella. Angela creía que Paul había intentado destruirla y que su objetivo era hacerla irreconocible. Ella podrá sonar cruel para algunos, para otros no, pero bueno, ella en verdad estaba feliz de que él estuviera muerto. En la casa de Angela, los oficiales de policía encontraron cinta adhesiva, brindas y también cuchillos que Paul había dejado el día de los hechos. También descubrieron que ese día del ataque, Paul había escrito un mensaje en el espejo del baño que decía: "Amo a Paul", simulando como que Angela lo había escrito. Dentro del auto que Paul había alquilado, que quedó abandonado en el Pacific Highway después de toda la persecución, encontraron su pasaporte, su licencia de conducir, documentación de infracciones de tránsito y dinero en efectivo. También habían varios teléfonos y varios cambios de ropa. Las investigaciones realizadas después del incidente incluyeron una revisión forense para determinar la causa y las circunstancias de la muerte de Paul. Querían investigar si los oficiales se habían como pasado, digamos, al momento de decidir disparar. Porque generalmente cuando un policía decide dispararle a una persona que está huyendo o que está haciendo algo es porque ya es una situación muy grave que no se puede controlar de otra forma. Entonces se trató de estudiar y de evaluar para ver si los oficiales de policía habían tomado la decisión correcta al disparar ese día o si tuvieron que haber recurrido a otros métodos en lugar de algo tan grave como dispararle a una persona. Pero finalmente la investigación concluyó en que la mejor opción ese día fue haber usado la fuerza letal, es decir, disparar en contra de Paul, ya que el comportamiento de él ese día en la escena fue muy grave y además él estaba armado con un cuchillo y no tuvo en ningún momento la intención de soltarlo o de no lastimar a alguien. Entonces la investigación concluyó en que los oficiales actuaron dentro de sus derechos y entrenamiento, y que no había otra forma de manejar bien la situación. Por su parte, los familiares de Paul creyeron que el uso de la Taser fue el punto de inflexión ese día, ya que creían que antes de eso existía cierta posibilidad de que el desenlace fuera menos trágico. Pero fue cuando Paul vio la Taser y al oficial que quería lastimarlo que su comportamiento cambió drásticamente para mal. Un psiquiatra forense examinó los registros de salud de Paul y realizó una autopsia psiquiátrica, descubriendo así que Paul probablemente sufría de trastorno bipolar y trastorno de personalidad grave, con rasgos limítrofes y narcisistas, que se habrían desarrollado desde la infancia y que habían afectado todas sus relaciones. Angela, tras sobrevivir al ataque de Paul, fue diagnosticada con trastorno de estrés postraumático y depresión. Sin embargo, sobrevivir la llevó a reflexionar sobre la idea de que el propósito de su vida era en verdad ayudar a otros. Por otro lado, increíblemente, después de ser casi asesinada por Paul, Angela fue criticada por usar Tinder para encontrar el amor. Estas críticas no detuvieron a Angela, y ella utilizó su experiencia para abogar en contra de la violencia doméstica. Aunque las cicatrices que le dejaron sus heridas de ese día hoy en día aún permanecen, ella está ya felizmente casada con un hombre llamado Benjamin Hardy, a quien conoció por casualidad en el trabajo. Benjamin en ese momento estaba entrenando para convertirse en cirujano ortopédico y apoyó enormemente a Angela durante su recuperación y la ayudó también a alcanzar sus metas profesionales. Se podría decir entonces que Angela finalmente encontró el amor verdadero. La historia de Angela es así un testimonio de superación y ella espera que en verdad su historia deje un mensaje y que todos podamos aprender algo de ella. Y así es como llegamos al final de esta larga historia. Si se acordarán al principio de la historia, digamos, les dije que quizás para algunos este caso podría ser un caso con un final feliz, digamos, en cierto punto, ¿no? Obviamente. Pero esto creo que ya obviamente es una opinión personal de cada uno. Algunos quizás pueden opinar que estuvo bien que Paul terminara de la forma en la que terminó, quizás otros no. Quizás algunos piensen que está bien que Angela esté feliz con el hecho de que él ya no esté con vida. Quizás otros opinen de otra forma. Bueno, obviamente todo eso son opiniones personales que están totalmente bienvenidas en los comentarios siempre y cuando se debatan con respeto. Por un lado creo que esta es la primera vez que trato una historia que tiene un final de este tipo. Y por otro lado creo que es la historia también más larga que les presenté en el canal. Por eso tuve que dividirla en dos partes porque era interminable de otra forma. De hecho, incluso resumí un montón de la historia de por sí.
Toda la parte de la persecución de Paul, por ejemplo, es mucho más larga. Se cuenta con muchos detalles, digamos, cada cosa que hicieron los policías, cada cosa que hizo Paul, que se volvía todo interminable, la verdad. Entonces por eso la terminé como resumiendo de esa forma. Y otras partes también son mucho más largas, pero bueno, traté obviamente como de dejar lo más importante, a pesar de que de todos modos quedó muy larga, pero bueno. Este caso, esta historia contada de esta forma, digamos, creo que es para, en verdad, los amantes de las historias largas y con mucho, mucho, mucho detalle. Así que bueno, espero les haya resultado de interés. Si les interesa en general este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Antes de irme, como siempre, le voy a mandar un saludo a todos los miembros del canal y ellos son Ana Catalina Po, Pedro MF, Amaya, Sandra Escobar MD, Laura Elena Garrido, Jacqueline Castellanos y KL. Un beso enorme a todos ustedes, muchas gracias por apoyar este proyecto. Recuerden que si se hacen miembros para que aparezca su nombre en los saludos, va a pasar seguramente un tiempo, o sea varias semanas, porque desde que yo grabo hasta que se suben los videos pasa un tiempo bastante largo. Así que bueno, esto fue todo por hoy. Ya ni me deben querer escuchar hablar de tanto que les hablé de lo largo que fue esto. Así que bueno, me despido, les mando un beso gigante a todos, muchas gracias por verme y yo los veo la próxima.